Compartir. Ajá. Power. Pero estoy en otra, me parece. Volvemos a... No. Acá estamos. Ir acá. Ir acá. Y presentación diapositiva. Ahí está. Listo. Ya está grabando. Ahí está. Perfecto. Bueno, muchas gracias al doctor Gabriel Angelini. En realidad, para quienes adquirimos una habilidad a lo largo de tantos años, es un honor y una alegría poder transmitirla de la misma manera. El formato de la adquisición de habilidades tiene mucho que ver con la transmisión de estos conocimientos y un modelo que ha resistido a lo largo del tiempo y es el de veo, hago y enseño. Y esa transmisión de conocimientos a lo largo de los años implica que uno puede ir, digamos, fortaleciendo nuevos conceptos y al mismo tiempo dejando descendencia y facilitando que otros puedan tomar la posta y puedan ir generando nuevas habilidades. Hoy vamos a usar este formato, que es un seminario que viene de un origen que se llama semillero, que es una técnica de trabajo grupal. El trabajo grupal habla que el seminario es una cosa reducida, pero obviamente puede ser mucho más ampliada, y la finalidad es el estudio intensivo de una fuente validada de información. La participación va a ser plena y ustedes van a tener una información, sea, van a participar activamente. Vamos a presentar una historia clínica de un paciente. Si querés, parate para hablarle a los colegas, a los doctores, porque parece que está bueno serlo, pero parecerlo también. Entonces, vamos a presentar el primer caso. ¿Te escuchas? Bueno, el caso clínico 1, una semana fría de primavera, una semana intensa de reflexionar sobre los seguintes pacientes de la semana. La sirena de la ambulancia se escucha a 10 cuadras antes de llegar a la entrada de la guardia. Nos preparamos ya sabiendo que trae un paciente en mal estado. Habitualmente, cuando es así, los ambulancieros no apagan la sirena en la rampa. Teresa Juan Carlos, 54 años, y su mujer pálido, sudoroso, frecuencia cardíaca 112. Nosotros, 12 por minuto de frecuencia cardíaca. claro, por minuto. Y nosotros, el equipo, Emisor impermeable, doble manopla, escafandra, N95 oro nasal y a trabajar. Elda, la enfermera, pasó los parámetros y vemos un gran cuadro de sangre y sangre fresca en la sábana que cubre a Juan Carlos. Para ahí. ¿Opinamos qué está llegando por la rampa de la ambulancia? ¿Pueden ustedes hacer un diagnóstico sindrómico en estos momentos? ¿O se trata de un paciente crónico o agudo que tiene una cosa evidente que ya nos hace pensar que se trata de una situación diagnóstica etiológica? A ver. Pálido, sudoroso y una frecuencia cardíaca de fosfación de 112, así que y suena como una posible shock moral. ¿Un shock de qué origen? Temporal. Hipovolémico, ¿no es cierto? ¿Tanto coinciden? ¿Alguno quiere aportar algo más? No. Entonces se está viviendo en la rama un paciente que está hemodinámicamente inestable, que tiene un estado de shock hipovolémico y que su origen es un cuadro hemorrágico porque le vemos una sábana con un gran coágulo de sangre ahí en la camisa. ¿Sí? Bueno, sigamos. En el momento en que está pasando el paciente y la rodilla a la cama donde tiene un vómito de sangre, antes de realizar la primera evaluación, su mujer nos comenta que estuvo muy inquieto toda la noche y que por la mañana estuvo nauseoso, no logró tomar ni un té y tuvo por primera vez en su vida un gran vómito. Todo sangre y coágulos. Se mareó mucho y tuvimos que acostarlo con nuestro hijo. Ahí llamé urgente a la ambulancia que vino muy rápido. Con la coordinación del R3 del presidente. ¿Sí? Comenzamos con la reanimación, expansión con agua y electrolitos, en principio en una vía periférica.
Le colocamos una sonda nasogástrica, le ponemos un naso, no le ponemos. Bueno, paramos ahí. ¿Hubiesen hecho lo mismo? ¿Piensan hacer algún aporte diferente? Yo pensaría primero evaluar ahí el origen del central, si fue nasal, por ahí, y estamos discutiendo, o antes de poner la sonda, ¿no? Porque la sonda, si es de origen esofágica, puede ser traumático aún más. Cambiar un vaso abierto y tocar pasar la sonda. Por eso está en letras mayúsculas. En realidad, es un debate que subsiste hoy en nuestros días y que depende mucho de los centros, de la escuela, de la forma de pensar, de la colocación o no de una sonda nasogástrica en este cuadro, pero unas líneas arriba. Quiero saber si están todos de acuerdo con el manejo inicial de una inestabilidad hemodinámica. ¿Hubiesen hecho otra cosa? Bueno, hace falta equivocarse para... No tengan miedo de equivocarse. Y algo que nos serviría para pensar si le ponemos o no le ponemos la sonda nasogástrica sería ver, la mujer nos comentó que tenía vómitos con sangre, y si fuera que los vómitos tienen color gorra de café, nos daría una alta sospecha de que puede ser una hemorragia digestiva alta. Entonces, ahí ya tendría, digamos, como los dos signos patognomónicos de la hemorragia digestiva alta. Por ahí no necesitamos la colocación de la sonda. Ahora, si llega a ser una situación en donde nosotros realmente no tenemos algún indicio, ponerle la sonda y ver el débito hemático o el débito de sangre, sí nos podría dar el diagnóstico de que sea una hemorragia alta. Me interesa mucho que no dejen de pensar en el concepto. Esto es un debate con contradicciones y con controversias que lo vamos a ir dilucidando a lo largo del seminario. Pero lo anterior, la cuestión del shock, a mí me parece bien. La cuestión de la exposición rápida, por ahí entraría el mérito de la medicación y un vasoconstrictor, algo para de hemorragias, pero al principio, exacto, 2 vías periféricas a depender y infundir. expandir con lo que tenga, ¿sí? Perfecto. Hasta tratar de lograr niveles de presión arterial más o menos estables mientras vamos pensando, porque estas cosas nunca son consecutivas, son siempre simultáneas. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la estrategia que utilizaríamos para el diagnóstico? Avanzar un poco más en cierto interrogatorio. Es cierto lo que dice la doctora, es muy claro, acostumbrémonos a escuchar a los doctores, daría claramente si fuese por ratio. Acá nos genera una cierta duda de que no sea una cosa nasal, que no sea una epistaxis donde haya tragado sangre, muy bien eso. Pero la consecuencia final parece la misma. El paciente llega inestable hemodinámica. Entonces, plan de hidratación, expansión, 2 vías periféricas, catéteres cortos y gruesos, ¿sí? ¿Consiguen? Bueno, Y después, continuamos. Y después, lo que perdió, en función de la evaluación de a quién transfundir, por qué y para qué transfundir. Está muy bien. Bueno, dale seguir. siempre la misma discusión en los atendidos. Bueno, lo discutimos en un caso. Le sacamos sangre para un laboratorio de urgencia y agruparla. Y antes de sacar la esposa a la sala de consultamos rápido por sus antecedentes. Y en este de años, no. Es lo que le preguntamos, ¿no? ¿Qué antecedentes tienen? ¿Vienen tomando aspirina, toman inflamatorios no esteroideos, qué sé yo? ¿Qué dicen que no? Seguir. Una pregunta, perdón. La aspirina, la aspirineta, ¿no? Sí, agregantes. ¿Puede provocar esto? Totalmente. Y después vamos a ver por qué. La fisiopatogenia de los AINES es que bajan la concentración de la producción de prostaglandina. Es un tema del metabolismo intracelular. La prostaglandina interviene en la formación de la principal o una de las principales barreras de defensa de la mucosa gástrica, que es, ¿cuál es? ¿Cuál es la principal o una de las principales barreras de defensa de la mucosa? El moco. El moco, claro. El moco es una unión mucopolisacárida, es una proteína con uniones mucopolisacáridas que dependen del metabolismo de la prostaglandina.
Si esto nos baja los niveles de producción de moco, la barrera de la mucosa gástrica está alterada. Ese es el mecanismo por el cual los antiinflamatorios no esteroideos o los AINES son generadores de procesos de lesión de la mucosa. No, le pregunté en 2 años nada más, porque un diagnóstico continuo y ahí me dicen que no, va a sumar, y yo me quedé con esto, sí, en estos 2 años, digamos que era suficiente para producir el coraje. No sabemos la dosis acá, pero básicamente está trabajado sobre la ingesta de AINES crónicos, de forma crónica. Bueno, sigamos. Ingesta de alcohol, no. Estrés marcado por alguna situación de conflicto, no. Antecedentes de enfermedades metabólicas o historias de tratamientos o intervenciones, no. Solo nos comentan que en el último Año año presentó digestión lenta. O en los últimos tiempos, ahí no tenemos porque tenemos una cosa que para compartir pantalla. Pero no importa, es así. En los últimos tiempos, en el último año, presentó digestión lenta. Sigamos. hinchación después de las comidas y que vio a un médico en el CAPS. CAPS, Centro Periférico, ¿no? De Atención de la Salud. Por esa razón, quien le comentó que tenía el hígado aumentado el tamaño y quien era hepatograma que se realizó el año pasado, las enzimas hepáticas estaban aumentadas. No nos dijo nada más, y muy preocupado si puede salir. Nos contó realizar el examen físico con gran validez de historia mucosa y con datos positivos. Calculamos un hígado a 3 a través de dedo y pudimos describir circulación colateral en el abdomen. Bueno, ¿en qué piensan ahí? Ya lo estamos revisando, el paciente está expandiéndose, aparentemente está más lúcido, no recobró color, pero está activo con los ojos, la presión se estabilizó en 160 o en 105-60, la frecuencia cardíaca está estable, ni mejoró ni empeoró, pero ya tenemos datos en el interrogatorio familiar que nos pueden orientar, y físico, que nos pueden orientar hacia la etiología de esto. Bueno. Entonces, puede ser que puede tener una varices de una hipertensión, pero la hipertensión portal puede generar varices. Eso pasa, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Hepatomegalia. Hepatomegalia y La circulación colateral. ¿Pueden interpretar qué es la circulación colateral que se ve en la dos? ¿Que dónde a dónde va? ¿Qué es lo que busca la vena, el sistema venoso generando esa circulación colateral? ¿Lo pueden pensar? Lo que viene podría pasar por la costa y encontrar una resistencia. Muy bien. ¿Y entonces qué busca? La circulación retrógrada y vuelve para atrás para que la sangre... Para que entre a la supergata, ¿sí? Al corazón derecho. ¿Y en qué otro lugar ustedes pueden pensar que hay un sistema, cuando hay hipertensión portal, de fuga y de llegada al corazón derecho, además de la circulación colateral abdominal, cutánea o subcutánea? Esófago. ¿Y qué otro lugar? Y en el estómago. ¿En qué zona del estómago? Perdón, dale más alto que el techo gástrico, ¿sí? Techo gástrico y esófago tienen un sistema cabo dependiente. Entonces se encuentran a través del sistema esplásmico las salidas hacia el corazón derecho. Entonces, ya tenemos un paciente que ingresa con shock hipovolémico, con vómitos de sangre que tiene un nombre médico, hematemesis, manchó la sábana y le vimos el coágulo. Iniciamos la reposición de agua y electrolitos, ¿sí? Y ya estamos pensando en la etiología. Ya a esta altura podemos aventurarnos a obtener un diagnóstico sin subestimar diagnósticos diferenciales. Ya podemos aventurarnos a tener un diagnóstico de sospecha que se puede decir con nombre y apellido. Se trata de una hemorragia digestiva alta, probablemente de origen varicial. No sé si son varices esofágicas o varices del techo, pero sospecho que es de origen varicial. ¿Están todos de acuerdo?
Sí. O sea, yo entendí, llegaba a la guardia y todavía está como usando la sangre, ¿no? Tiene una hematemesis. Sí, siga, la hematemesis sigue siendo activa, a eso me refiero, por lo que yo comprendí. No se debería, además de la cría, ¿no? Para expandir, porque está el manual carente descompensado. ¿No habría que hacer una intervención para, digamos, cesar el origen del sangrado? Porque, digamos, ya Bueno. está. Dos cosas. No sabemos si es activa o no activa. Punto uno. Eso lo vamos a investigar. No se olviden de que cuando ustedes están en un sistema de atención de la emergencia, todos los procesos son bastante simultáneos. Llega, che, evalualo, fíjate, enfermedad, pulso, presión, necesito una PVC, entonces puede ser de que piense en una vía central, pero tengo que reponer. Voy reponiendo. ¿Qué hizo el tipo? ¿Quién se vomitó la bulimia? Fíjate, está toda manchada la sábana. Bueno, ojo, entonces sí que puede ser. Lo fuimos revisando, la mujer nos dijo, hay un colega que está trabajando con la mujer y está haciendo el interrogatorio. Trabajo en equipo. Entonces, sobre esa base, hoy todavía no llegamos a pensar y a saber si esto es una hemorragia digestiva activa, pero sí podemos sospechar de que es una hemorragia digestiva de origen varicial. No sabemos tampoco la topografía hasta que no le hagamos una endoscopia digestiva, que es lo que va a venir ahora. Pero sí sabemos que puede ser de origen varicial, que tiene una hematomegalia y que tiene, sospechamos hipertensión portal. ¿Seguimos, doctora? Bueno. Seguro después de tanta intensidad y acción vertiginosa y el paciente discutiremos que diagnóstico, ingreso tubo, cómo manejamos la reanimación, está claro. ¿Algo? No es que este sí Ah. Sí. Ahí estamos. Bueno, trataré de no tocarlo. Bueno, sensible, claro. sí, ya lo veo. Tratémoslo con cariño. ¿Qué diagnóstico de ingreso tuvo? ¿Cómo manejamos la reanimación? Está claro que se trata de una hemorragia digestiva, aunque nos despista un poco que El preliminar de los análisis que muestran hemoglobina de 12 gramos por litro y hematocrito de 32%. bueno, paramos acá. ¿Alguien se anima a pensar que si se trata de un shock hipovolémico, por qué tiene estas cifras de hemoglobina y de hematocrito? Porque pierde volumen y células y glóbulos rojos. Perfecto. Pierde todo junto en el mismo tiempo y en forma aguda. Entonces, si yo te saco a vos ahora un litro de sangre, el hematocrito no se te va a modificar. Se te va a modificar con el paso de las horas, donde va a bajar. Por eso los pacientes que están con una hemorragia o activa o crónica, o no activa, pero crónica, prolongada, a lo largo de semanas y de meses, tienen hematocritos de 16, 17, tienen 1.200.000 glóbulos rojos. Y los pacientes tienen buen pulso, buena presión, están hemodinámicamente estable, solo si tienen que subir una escalera o si tienen que correr y entonces la capacidad, ¿no? Digamos, el volumen de gramos de hemoglobina que transportan oxígeno no le va a llegar al cerebro, no le va a llegar al corazón. Pero en este tipo de pacientes entran en shock con valores, ¿estamos claros con eso? Con valores normales o muy parecidos a los normales de hemoglobina y de hematocrito. Che, ¿le pusieron balazo? Bueno, lo discutimos. Bueno, ¿lo discutimos ahora o lo discutimos después? Lo discutimos después. Pero sepan de que hay controversia. Y que la zona nasogástrica hoy juega un rol muy limitado.
En la época en la que yo me formé y fui presidente, resulta que era una ley. Si no le ponías una sonda nasogástrica, al otro día no podías operar, no entrabas en el programa quirúrgico como residente de cirugía, como castigo. Y encima hablábamos de lavaje con agua helada, como si la temperatura del agua pudiese generar algún tipo de acción sobre una mucosa o sobre una lesión o sobre un vaso que te sangra. Con el tiempo, con el advenimiento de la endoscopía con el surgimiento de nuevos manejos de drogas y de contención en las unidades de terapia y en las unidades de sangrante, fue perdiendo valor. Pero sepan que uno de los grandes errores que puede tener la colocación de una sonda nasogástrica es hacer un diagnóstico de origen del sangrado. Porque hay muchos pacientes que pueden venir con un hematocrito relativo, con un cuadro en el que tuvo un episodio de melena. La melena sabemos qué es. Es materia fecal negra, por la presencia de sangre. ¿Y qué hace que la materia fecal se transforme en negra y que la sangre se transforme en materia fecal negra? La sangre lo que tarda en la materia fecal. El contacto de la sangre con el ácido gástrico. Sí, no la sangre. Y hay otro dato más, y es la flora bacteriana del intestino, que también oscurece la hemoglobina. Son dos temas. El tema es que puede ser perfectamente bien la materia fecal en contacto con el ácido clorhídrico, por eso nosotros decimos que es melena y que es expresión de una hemorragia digestiva alta, pero también puede ser de un cambio en el metabolismo por las bacterias de la población bacteriana. Entonces, esas cuestiones nos ayudan a pensar de que, bueno, sí, no es alta, pero puede ser también por la transformación bacteriana en el delgado o en el colon, aunque el delgado no tiene bacterias, sepa que es estéril de bacterias o de una población patógena de bacterias, en condiciones normales. Entonces, uno de los elementos puede ser la colocación de una sonda nasogástrica y lavar. Y si recogemos si recogemos sangre, si recogemos hemoglobina, podemos decir, bueno, es una posibilidad, porque también puede haber un reflujo y antirreflujo, peristaltismo y antiperistaltismo que nos lleve la sangre del intestino delgado del estómago. Muy raro. Pero la colocación de la sonda nasogástrica, el lavado y recoger sangre o glóbulos rojos nos orienta claramente una hemorragia digestiva. Entonces, bueno, después va una endoscopía y todo lo demás. Estamos hablando de los primeros minutos de un paciente que ingresa a la guardia. Esto ustedes lo van a ver en las guardias y va a ser uno de los elementos, sobre todo cuando es activa, cuando es varicial, cuando está hemodinámicamente muy deteriorado el paciente. Es una situación muy estresante y muy movilizadora que nos hace que tomemos decisiones claras. Y cuando estamos en los lugares periféricos y en los pueblos chicos, o en los hospitales chicos, o en los centros donde no tenemos endoscopía a mano y otros elementos, hay que amarrarse con elementos de diagnóstico clínicos y con la comprensión de esta situación. Entonces, sigamos, doctora. ¿Qué diagnóstica nos propone y cómo armar una terapia de diagnóstico? Bueno, metodología diagnóstica. Creo que no hace falta mucho pensar en que se trata de bueno, y que entonces viene el jefe de la guardia, que pone su viejito como yo, y dice, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacemos? No sé, ¿qué le parece? ¿Lo internamos? ¿Dónde lo internamos? ¿Dónde internarían este tipo de pacientes? ¿Y cuál sería estabilizándose con 2 vías periféricas, el paciente en vía de agruparse? ¿En qué piensan? En lo primero que piensan. ¿Qué le pido? Una endoscopía. Y pienso en hablar con el médico terapista, que nunca tiene ganas de trabajar, que muchas veces tiene la sala ocupada, la mayoría, que dice, no, manejame en la sala, tranquilo, yo te lo miro. ¿Nunca escucharon?
yo lo miro, no te preocupes, vemos el hematoclito, pero mira que el paciente puede resangrar, puede generar a las 3 de la mañana una situación de inestabilidad, se puede morir, puede hacer un hipogluco cerebral. Y bueno, lo tenés monitoreado en la sala. No, no, pero yo no miro porque tengo 2 camitas, pero las quiero guardar por las dudas. Bueno, hay que ponerse firme y decirle, no, la verdad, yo voy a poner la historia clínica que indiqué la internación en terapia. Usted explique después por qué no me lo va a internar. Entonces piensen en que estos pacientes son pacientes en los centros grandes de internación en unidades de sangrado. De La Plata a Mar del Plata hay 2, en La Plata 1 y en Mar del Plata 1. Es unidades de sangrado. Pero terapias intensivas hay en muchos lugares y estos pacientes necesitan estar. Y entonces le hago una solicitud de una endoscopía y el tipo viene y le hace una endoscopía. Tuvimos suerte. ¿Y qué esperamos encontrar? Esperamos encontrar estas imágenes, ¿no es cierto? A ver, si animan a describirlas. ¿Dónde estoy acá? En el esófago. ¿Por qué estoy en el esófago? Bien, bueno, sos capaz de darte cuenta que hay un epitelio plano estratificado ahí, un epitelio plano, no hay pliegues, No hay pliegues. es un tubo liso, ¿sí? No hay pliegues y aparecen elementos que no están en las endoscopías habituales y que los que estamos acostumbrados a ver, ahí está, no tengo puntero, discúlpenme. Y acá hay una gigante, ¿no es cierto? Bueno, la predicción de... ¿Y qué definimos acá? Que sí, tiene varices esofágica. La predicción del sangrado de la varice esofágica, más allá de la instalación de la hipertensión portal, cuando hablamos de hipertensión portal estamos hablando de una presión en el sistema portal de ¿cuánto? Silencio. Cuando tiene que salir fácil. Por arriba de 13 milímetros de mercurio, 14 milímetros de mercurio, hay hipertensión portal. Eso es claro. Entonces vemos esta imagen y decimos, ¿tiene varices esofágicas? ¿Vemos el sangrado en algunas de estas varices? ¿No vemos sangrado? Qué mala foto. No sangra como un jet. No es una arteria. La presión son 13, 14, 15 milímetros de mercurio. Acá. Esto es sangre roja, rutilante. ¿La ven? No tengo puntero. ¿La ven? ¿Y cuál es la predicción si yo les digo, mira, este paciente tiene varices esofágicas y no están sangrando, pero yo puedo predecir el sangrado si utilizo la clasificación de varices esofágicas, que es muy simple. 1, 2 y 3. Grado 1, es lineal, ¿sí? Grado 2, sinusoide, como las viboritas, y grado 3, en el corte transverso, obstrucción de la luz. ¿Nos animamos a pensar en una clasificación para este caso, para este paciente? Es claro que sí, ¿no? Acá, ¿qué ves? Una obstrucción de la luz. Son varices esofágicas, grado 3, sangrantes. ¿Sí? ¿Puedo decir que esta parte de la blanquecina puede ser no sé, un barreo? No, no. Esta parte que está blanquecina es una sobreexposición de luz. Y pensá que allá al fondo está la unión esofagogástrica, que la enfermedad de Barrett debe verse, en principio macroscópica, como un epitelio columnar, como lengüetas asalmonadas, es otra cosa, y que también se puede ver con un cambio, recién nos quedamos con un cambio con elementos de tinción que el endoscopio moderno nos da por el haz de luz, que genera haces de luz
de diferente intensidad que nos cambian el color y nos pueden orientar hacia un epitelio columnar metaplásico de origen intestinal. No estoy habilitado a hablar de enfermedad de Barrett si el patólogo no me dice, te informo un preparado con epitelio columnar metaplasia intestinal. Porque la metaplasia es de origen gástrico por todos lados. Puede haber en el esófago. Ese concepto llévenselo para siempre, porque no todo el mundo lo maneja, y mucha gente habla de Barrett sin saber de qué está hablando. Bueno, En el grado 3 de la varices esofágicas, que dice que hay obstrucción de la luz, ¿es en cualquier grado de obstrucción o tiene que ser cierta cantidad? O sea, tiene que sí o sí protruir hacia la luz. claro, sí. Es que, claro, seguro. En cualquier altura puede ser, aunque el 80% de las varices esofágicas están en el tercio inferior del esófago. Bueno, entonces concluimos con el diagnóstico del caso. Analizamos digamos, las variables hemodinámicas. Paramos la pelota, por decirlo de alguna manera no académica, a un paciente que estaba inestable hemodinámicamente. Le colocamos dos vías periféricas, lo expandimos. Le colocamos una vía central, porque nosotros necesitamos saber la presión venosa central y además un montón de otras cuestiones. Diagnosticamos una hemorragia digestiva alta de origen varicial activa en varices esofágicas grado 3 y vimos la imagen que es muy difícil olvidarse. ¿Cuáles son los objetivos en el tratamiento? Si los vamos leyendo, si querés cambiar y pasa a otro, van diciendo los objetivos del tratamiento y vemos si estamos de acuerdo con eso. ¿Alguien quiere pasar? ¿Alguien quiere? Dale, dale. Sí, sí. Para sacar un balón valiente. Bueno, los objetivos del tratamiento son... Si querés sentarte en la silla. Claro, porque me tengo que hablar. Reponer la bulimia, tratamiento con sustancias vasoactivas, tratamiento antibiótico, tratamiento endoscópico, fracaso ¿Y del qué hacemos ante el fracaso del tratamiento? ¿Sí? Bueno, el objetivo del primer, ya lo analizamos claramente, el objetivo de reponer la bulimia. ¿Con qué reponemos la bulimia? ¿Qué opinan ustedes? El paciente, acuérdense, llega inestable hemodinámicamente a la guardia. Producción fisiológica de cloruro de sodio. Vamos averiguando los antecedentes. Vemos que no tengo insuficiencia cardíaca o alguna otra enfermedad para no sobreexponerlo a los electrolitos, etcétera, etcétera. Pero definimos esto como una... Alma se aburrió. Como la necesidad de reponer la bulimia en el tratamiento, como nosotros lo definimos, inicial del paciente hemorrágico. Tratamiento con sustancias vasoactivas. ¿Qué opinan de esto? ¿Hay algo que cierre ese agujero de la ruptura de una varice esofágica? ¿Hay una sustancia, hay alguna cuestión farmacológica que nos pueda ayudar? Estereotide, Sí. que yo sé que era un derivado sintético de la somatostatina. Se utiliza porque a veces el libro está desactualizado. Totalmente. Y hacia eso me estoy refiriendo. Las sustancias vasoactivas son tres. La terlipresina, el opiotride y la somatostatina. Una es sintética y la otra es natural. La sintética tiene más rápida acción, ¿no? El tema de estas drogas es que no en todas las unidades de manejo de todos los hospitales hay, punto uno. Punto dos, tienen un profundo sentido farmacológico y farmacodinámico. Son potentes vasoconstrictores de la circulación esplácnica. Entonces, ¿qué nos permiten? No van a cerrar este agujero de ninguna manera, pero sí van a bajar la presión en el sistema portal, provocando a nivel esplácnico una vasoconstricción. La terlipresina, ¿cómo lo produce?
es una droga que produce vasoconstricción efectiva como efecto directo. Las otras dos bloquean la vasodilatación por efecto hormonal. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para compensar hemodinámicamente el paciente durante el tiempo en el cual el actor principal, entre comillas, principal, porque acá todo es un equipo interdisciplinario de trabajo, en el que cada uno tiene su rol, pero un actor, digamos, de cartelera, que es el tipo que hace la endoscopía, llegue para hacer lo que tiene que hacer, que es el diagnóstico y proponer la terapéutica que ya vamos a ver. Está claro lo de las sustancias vasoactivas. Son 3, ya las tienen, ahora las vamos a ver en el próximo diapositivo, y tienen un rol muy activo en esto. Y las unidades sangrantes las tienen, y en algunas unidades hospitalarias y en algunas terapias intensivas también están. Se utilizan en bolo, no vamos a ver acá las drogas, pero tienen relación con el kilo de peso, y se utilizan también en una frecuencia cada 6 horas, y no tiene sentido saber hoy cuánto es la droga, porque se lo van a olvidar, porque siempre va a cambiar y porque nadie lo sabe. Es en el momento en el que uno googlea o mira en la cosa o se fija en el manual y dice, sí, metele según el peso, 2 miligramos kilo día, etc. Yo no me acuerdo de la show que se llama Ipson. Sí. Eso ha caído total y absolutamente en desuso, es un vasoconstrictor periférico, ácido epsilon-aminocamroico, y lo usábamos nosotros en la época del protomedicato del Río de la Plata. Cuando llegó a América, vino con una ampolla de epsilon. No tiene un sentido farmacológico en el tratamiento. No lo tiene. Tratamiento antibiótico. ¿Qué opinamos del tratamiento antibiótico? Estoy de acuerdo, porque si es un vaso abierto y hay bacterias en el trato digestivo, puede ascender y hacer una sepsis por ahí. ¿Por qué mecanismo haría una infección, una sepsis? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Hay alguna? Pero si tiene un vaso, si tiene la rotura de la varice, Pero ustedes piensan de que podría meterse una bacteria pero no sé por acá, por este agujero, y avanzar por ahí, o porque como estos son pacientes complejos con una hepatopatía, la presencia de la sangre en el tubo digestivo predispone a una sensibilidad a la absorción y a la translocación bacteriana. Y estos son pacientes que se infectan por translocación bacteriana. El hígado no funciona como filtro, la sangre no llega porque hay una hipertensión portal específica y tiene circulando bacterias que por la propia presencia de la sangre en el tubo digestivo generan este tipo de cuestiones. ¿Sí? No estoy inventando nada, no les estoy mintiendo. Porque muchas veces piripipí de los médicos que somos docentes buscando, ¿sí? Ese es el mecanismo más intrínseco. Por eso, acá no está todavía escrito, pero sí es importantísimo eliminar rápidamente la sangre del tubo digestivo. En principio, por la posibilidad de translocación bacteriana. Y además, porque los compuestos amoniacales que tiene la sangre, cuando se absorben, ¿qué sucede? Claro, perfecto. Como no van al hígado, y como la urea, la ureasa y las proteínas y todo lo demás que termina en su producto de degradación final es el amoníaco, no se metaboliza en el hígado porque este hígado no funciona, porque estos son pacientes que al final van a ir a un programa de trasplante si tienen una cirrosis consolidada y con diagnóstico histopatológico y están en condiciones. Pero irían a un programa de trasplante, es necesario que no hagan encefalopatía, porque la encefalopatía es un predictor de muerte y de mal pronóstico de este paciente. Perfecto. Seguí. y el tratamiento endoscópico. Bueno, tratamiento endoscópico y fracaso del tratamiento lo vemos un poco más adelante. El tratamiento endoscópico
sufrió a lo largo de la historia múltiples procedimientos. Yo me formé en la época en la que existían las inyecciones esclerosantes. Le metíamos de todo a través del endoscopio. Un endoscopio tiene un canal que lleva luz. Hoy los videoendoscopios, un chip en la punta que recoge una imagen, que entra en un procesador que la plasma, la elabora la complejidad de esa imagen y la pone en un proyector. ¿Sí? Perdón. ¿Vamos? En un proyector. Y tiene un canal de trabajo, que a veces es de 2.8 milímetros, 2 milímetros 8 decímetros. No te puedo atender, estoy en una clase. No sé por qué, no sé, y yo lo valgo. Y a través de ese canal de trabajo, podemos pasar un catéter e inyectar. Y hoy el tratamiento es, ¿se les ocurre? ¿Lo escucharon alguna vez? Las bandas. Bien, las bandas. Ya vamos a ver qué son las bandas y para qué sirven. Y después vemos el fracaso del tratamiento. Los objetivos del tratamiento es el paciente debe estar en una terapia, ¿sí? Léelo vos si querés. UTI más equipo multidisciplinario, corregir la hipovolemia y prevenir las complicaciones. Últimas equipos multidisciplinarios, ¿a quién llamarían? A todos, a un clínico, un cardiólogo, un neurólogo, para que me defina grado de encefalopatía, para ubicar una cosa que la tienen que leer, y es el score de Child de estos pacientes. ¿Alguien se acuerda? ¿Lo leyó? Sí, A, B y C. Eso mide la albúmina, la bilirrubina, la encefalopatía, el nivel de conexión, y y me está faltando uno que ya me voy a acordar. Con esos 4 elementos, nosotros podemos decir que el paciente tiene un Child B o C, y es un factor predictor del pronóstico de hacia dónde van estos pacientes. Entonces, el equipo multidisciplinario, el clínico nos va a decir, bueno, manéjenle tanto con él. No me acuerdo ahora, sinceramente tendría que chequearlo, lo dejamos para el final y chequeamos los elementos. Pero muy importante la albúmina, muy importante me parece que la citis es, pero me parece, no estoy ahora muy seguro. Ascitis puede ser edad, puede ser un factor más, albúmina, bilirrubina y encefalopatía. Y con eso discrimino el pronóstico de este tipo de pacientes. Corregir la hipovolemia está claro. Cuando lo hicimos con agua y electrolitos, ¿con qué vamos a seguir? ¿Partido sangre? ¿A alguien se le ocurre de poner alguna otra cosa? Traten de que sea esto compatible y preguntarle al paciente si está testigo de Jehová. Que lo va a decir claramente el paciente, no te preocupes. Y en eso se abre un debate ético, personal, de quien conduce el equipo, de si va a respetar o no la voluntad del paciente. Esto es un tema que la verdad que no es de incumbencia del debate de hoy. Si ustedes quieren saber mi opinión personal, que manejo gráficos, respeto la voluntad del paciente. Pero no, no creo que sea un lugar como para que lo podamos debatir. El día que haya debate y yo estoy ahí, doy mi opinión de eso. Y prevenir las complicaciones. ¿Encontraste clasificación de Child? Sí. Bilirrubina, albúmina, protrombina, citis y hemoglobina. Muy bien, estamos ahí. Protrombina. ¿Por qué la protrombina? Siempre nosotros decimos lo mismo. Fíjate cómo funciona este hígado. Y el factor más sensible de función hepática, de funcionalismo hepático, es el tiempo y la concentración de protrombina. A tal punto que cuando van a cirugía de pacientes o cualquier otro, en el chequeo del coagulograma, el más importante es la función de protrombina si los pacientes tienen hepatopatía. Porque por debajo de 60 tienen claras complicaciones en la cirugía y está hasta contraindicada
y responde muy bien a la vitamina K. Es un factor K dependiente. Hasta ahí estamos. Y prevenir las complicaciones, ¿cuáles creen que van a ser? Puede ser, por eso este tipo de pacientes deben estar también en las terapias. Y cuando están inestables hemodinámicamente y le vamos a hacer una endoscopía, ¿qué le harían primero? ¿Con quién consultarían para prevenir la broncoaspiración? ¿Neumonólogo? No sé, ¿algo más? El neumonólogo actualmente no da mucha bola. Viene a la tarde, ve tuberculosos, ahora con el COVID está de moda. Pero este paciente le tenemos que hacer una endoscopía de urgencia y lo vemos muy inestable. Bien, este tipo de pacientes al anestesista y al médico terapista, ¿qué le vas a decir? Mira, le voy a hacer una endoscopía, este tipo se me puede broncoaspirar, yo no sé lo que tiene. Tiene mucha sangre del estómago, está inestable, no puede deglutir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Doctores, lo vamos a intubar, vamos a hacer una intubación orotraqueal, lo vamos a poner en un plan de asistencia respiratoria mecánica, veremos si es transitoria o no, y entonces el endoscopista puede hacer la endoscopía tranquilo, que sabe que la principal complicación de estos pacientes es la broncoaspiración en el procedimiento, la complicación del procedimiento, no la complicación del paciente. Otras complicaciones ya las denunciamos y las enumeramos. La encefalopatía, la translocación bacteriana, la infección, la insuficiencia hepática, etcétera, etcétera. Bueno, el tratamiento entonces, las medidas generales, ya las dijimos. Los gastroenterólogos nos encanta viajar, entonces se fueron todos a Babeno de vacaciones y crearon un consenso para saber cuáles son las principales medidas de tratamiento que previenen las complicaciones. Si se va a infectar, tenés que hacerle, ¿qué? Antibióticos. ¿Y cuál es el antibiótico que tiene el consenso hoy para el tratamiento de la prevención de la prolongación bacteriana? La norfloxacina. ¿Usa de drogas vasoactivas? ¿Cuáles utilizarían? La terlipresina, porque la terlipresina es indudablemente la droga de elección para este tipo de cosas. Vasoconstricciones plásticas es lo que produce, y hay que acordarse de que la somatostatina y el oxyoclide funcionan por un mecanismo secundario, impiden la dilatación, y el que la tiene que la use. Está escrito cómo se usa y todo lo demás. El tratamiento endoscópico es la ligadura por banding. ¿Alguien piensa que no es así? Que me lo diga ahora. Y la endoscopía debe ser precoz. ¿Ustedes creen que es fácil conseguir un endoscopista en el curso de las 12 horas de ingresado al paciente? Les puedo asegurar que no. Ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, donde hay 2 unidades municipales de endoscopía activa las 24 horas. Y creo que debe haber más de 17 o 20 hospitales municipales en la ciudad de Buenos Aires. Eso es mandatorio. Una está en el hospital acá, José Mar del Plata, seguramente la HPC, con seguridad y también con seguridad, aunque yo sé que cuesta mover la guardia activa de la clínica Colón, pero no lo tengo claro. Sé que en el regional atraviesa por buenos momentos, a veces hay y a veces no hay. A veces está disponible el endoscopio y a veces está no. Así que no voy a decir así, pero es imprescindible decir que una endoscopía de urgencia en la que se produce de las 2 a las 24 horas en ese rango, y entonces sintetizamos en 12 horas y le damos eritromicina endovenosa media hora antes de hacer el estudio. ¿Por qué creen que se lo damos? No por la infección, porque para eso ya el consenso de Babeno dijo norfloxacina, o sí, pero bueno, un aminoglucósido, ¿no? Porque la eritromicina cubre una función extraordinaria, que es generar un vaciamiento rápido del intestino, del estómago. Entonces se abre el píloro, tiene un efecto prokinético extraordinario. Y entonces rápidamente abre el píloro y permite eliminar la sangre. Y nos permite trabajar con muchísima más tranquilidad. En esto vos me podés decir, bueno, muchacho, pero estoy en el esófago, no estoy en el estómago. Es cierto, pero muchas veces
hay reflujo gastroesofágico y el no tener sangre en el campo operatorio es mucho más fácil de- de realizar el procedimiento. La ligadura por Banding dentro de las primeras 12 horas, eritromicina previa. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, tienen que estar de acuerdo. El fracaso del tratamiento nos lleva a que yo puse las bandas, pero las bandas no funcionaron. Se escaparon, hay una banda que no pude, hay una técnica que hay que aprender y que uno la tiene que conocer. Se usa con una especie de capuchón que chupa la varice con el sistema de aspiración y ahí larga la ligadura o la banda. Y ese mecanismo que les pido disculpas, pero yo tenía el video de la última colocación de banding que hicimos que salió precioso y no pude ir a la computadora a buscarlo y bajarlo en el pendrive para ponerlo, sinceramente, pero les prometo que hay un montón de videos donde se sueltan las bandas y donde se ve cómo quedan y todo lo demás. Acá tenemos sí fotos, pero el fracaso de eso, que es un porcentaje bajo, pero que existe, implica estrategias frente al fracaso del tratamiento. Esas estrategias son la colocación de los tips, el balón de Sestack en Blackmore, que es este elemento de tortura, y una prótesis autoexpansible. Esos son los tres elementos, y puede ser pregunta de examen, alguno que les toque jodido, o manejo en la guardia de un paciente que resangró rápido. Yo tuve un paciente que se vomitó la volemia a las 72 horas de colocarle banding y que se soltaron las bandas. Y aprendí que nunca más, porque uno tiene su experiencia hecha sobre una pila de fracasos médicos, ¿no? Entre otras cosas. Nunca más lo dejo al paciente ambulatorio. Siempre lo voy a tener internado y en observación. 3 días, 4 días. Y que me digan, me está gastando mucho, el costo-beneficio no sirve, qué sé yo, porque si ese paciente sangra en la calle se muere seguro. Y el fracaso del tratamiento es la colocación de este elemento de tortura que tiene un balón que se infla con 20 centímetros cúbicos de aire y que es el que va a estar en el techo gástrico para que yo pueda estirar y tener un tope. Y este balón, que es el esofágico, y que al inflarse comprime las varices y se deja de esta manera. En la época mía, cuando nosotros poníamos estos balones, al paciente le atábamos un hilo para que quede tenso, ¿vieron las férulas de los que se fracturan de fémur, que tienen como peso, y que ese peso hace que no se deslice la fractura para estabilizarla? Esto igual. Entonces los tipos tenían un hilo, no se podían mover, estaban torturados, no podían tragar, no sabían cómo resolver su situación, se querían matar. Te pedían que los mates directamente. Bueno, pero así funcionaba. Pero esto tiene un tiempo de expansión, que es el peligro básico, es la necrosis de la mucosa. Entonces ese tiempo de expansión no puede superar las 24 horas. Y en esas 24 horas hay que desinflar a las 12 horas el primer día este balón, estar 5 minutos recuperando la expansión y volverlo a inflar. Y hoy se hace cada 6 horas. Es el fracaso. ¿Para qué sirve? Básicamente para colocar tips. ¿Qué piensan que son los tips? Es obviamente una sigla, ¿no? Es una cosa mágica. Es mágica. El tips es transyugular orthosystemic shunt. Sus siglas en inglés. Por la vena yugular se coloca un catéter. Ese catéter manda una sonda al hígado, focaliza por hemodinamia una vena, una tributaria del sistema portal con una tributaria de las venas suprahepáticas que van a la cama. Esto viene por la vena cava inferior entre las venas suprahepáticas y ahí abre un dispositivo que es una anastomosis venovenosa o un shunt que produce una descompresión extraordinaria de la hipertensión portal.
¿Me siguieron? Lo dibujo, comprendieron todos cómo funciona. Eso es el tips. Tiene una gran complicación, una gran secuela. ¿Cuál les parece que es? Una sangre que a través de una anastomosis, digamos, mecánica, o una anastomosis por hemodinamia, o un shunt, lleva sangre portal al corazón derecho. La encefalopatía, está claro. Los pacientes andan bien un rato, pero después se obnubilan, se ponen bobos, la urea les sube, los pacientes tienen encefalopatía. Pero me da un tiempo para desinflar el balón, para que el paciente no se muera de hemorragia y para que yo pueda plantear algún otro procedimiento, otro tipo de shunt, una cirugía que ahora cada día son menos frecuentes, o si el tipo está en un programa de trasplante, que entre en emergencia sanitaria de trasplante y interrumpa la lista y esté en el hospital de cruce o donde hagan un cambio. Esto es el fracaso del tratamiento. Fracaso del tratamiento es el fracaso del banding. Acá de eso estamos hablando. Y fracasa el banding y vamos al balón y a la prótesis. Estoy corto con el tiempo, doctor Gabriel. Acá tenemos cómo funciona, a ver si alguno puede definir qué es la varice, qué es el banding y qué le parece. Esta es la metodología de la colocación del banding. Esto podría funcionar perfectamente bien en las hemorroides, ¿no? ¿No se les ocurrió pensarlo? Exactamente el mismo procedimiento. Con otras cosas, una cosa un poco más precaria, es el hemorroide, más fácil, más barata, más accesible económicamente, etcétera, con una leve excepción. Pero básicamente nosotros utilizamos un CAP, buscamos la varice, la chupamos, entra toda la varice y disparamos una banda. Así se ve, así se ve, se cae la varice y queda la cicatriz. ¿Qué les parece? Y acá se ve por endoscopía en la foto y también se ve, o sea que había hecho una hace 2 semanas espectacular y dije, esto es para traer. Y no la traje. Pero bueno. Soy que así digo, pero mira, no, la luz electrónica es destruida, claro, no te explicaba que después. ¿Cuál es la primera y principal complicación que ustedes le ven? Vamos a dividir complicaciones de secuelas. La secuela es una nueva enfermedad que produce un procedimiento médico, quirúrgico y endoscópico. Eso es una secuela. Y una complicación es una mala resolución de tipo casi, yo te diría, inmediata sobre el procedimiento. ¿Cuál es la secuela que ustedes creen que puede producir esto en el mediano plazo, el mediano a largo? Son cosas muy nuevas, entonces si uno no está ejercitado, familiarizado con el procedimiento, pero básicamente es la obstrucción, porque esto produce arruga de la mucosa, produce cicatriz y eso obstruye la luz. De manera que hay que ser cuidadoso en el procedimiento, definir y elegir qué tipo de varices va y no largarse a poner 27 banding en un mismo acto. Y la complicación más temida es la que comenté recién. ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda? Me lo dice. No, que se salga la banda, y eso genera una hemorragia grave. ¿Estamos? Y obviamente el paciente entra en shock y todo lo demás. Bueno. A ver, doctora, lee estas premisas y dígame si están todos de acuerdo con eso. Acá hay una trampa. Endoscopía urgente. ¿Cómo y dónde? Bajo condiciones de estabilidad hemodinámica, con monitorización continua de signos vitales, sedación endovenosa, siempre que la situación del paciente lo permita,
Deben realizarse en salas dotadas de equipo de reanimación y con personal de soporte entrenado para su preparación, manipulación y aplicación. ¿Están todos de acuerdo con eso? Con estos principios, sin temor a equivocarse, ¿eh? ¿Verdad? Me decís, sí, estoy totalmente de acuerdo, esto es así. ¿El nombre de que estaba intubado? Bueno, la intubación, viste, pues, te está diciendo siempre que la situación lo permita. Entonces habíamos hablado de, como el peligro de la broncoaspiración en algunos pacientes inestables, un CHAI-C, por ejemplo, si está sangrando y está activo, probablemente evalúe la colocación de un tubo orotraqueal y tenga una monitorización con una anestesista. Pero yo quiero hacer alusión al primer punto. Importante continua. Yo necesito para la hemorragia mediante la endoscopía, pero si hay una hemorragia que sale en el no va a estar. Totalmente. Tuviste la absoluta lucidez, puede ser porque tenés un rato de oxígeno con el barbijo, y eso hace que mejore tu cerebro. Está muy cuestionado el primer punto, porque la condición de estabilidad hemodinámica es una entelequia para un paciente hemorrágico. Y de hecho, me acuerdo claramente de que había un cirujano que se llamaba Jorge de Cuba en el Sanatorio Güemes, y Jorge decía, muchachos, la única cosa que nos va a permitir no pasar por tribunales y salvarle la vida al paciente es intervenirlo cuando esté sangrando en cualquier situación. Porque nunca vas a lograr, si tenés un agujero en la base, tener una estabilidad hemodinámica. Eso está clarito. Entonces, la trampa de este concepto es que la hemorragia digestiva alta debe tratarse. Sí, expandamos al paciente, transfundamos al paciente, todo eso está bien, pero no esperemos que el tipo esté fantástico, porque eso no va a suceder si no le cerramos la canilla. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, esta vieja diapositiva que siempre la llevo dice que la hemorragia digestiva alta varicial, ¿vale? Producida por varices gástricas y o esofágicas, ocurre en el 25 a 30% de pacientes con cirrosis hepática, causa el 80% de las hemorragias digestivas altas en estos pacientes. Hay un 30% de mortalidad por episodio, en el 40% ocurre resaltado en las primeras 6 semanas posteriores, mayor riesgo si presentó sangrado anteriormente, coagulopatía, insuficiencia hepática, infecciones concomitantes. Bueno, esto es estadística, y es así, o es parecido. Fíjense la ligadura endoscópica, como son esos TAPS que vienen con 7 bandas, que enfrentan a la varice y la ligan de acuerdo a la estrategia de eso. Las indicaciones son, obviamente, las varices esofágicas. Y sí, claro, tengo que usarlas rápido, pero si no salga, es una propuesta de tratamiento igual, ¿eh? Ojo, porque si quieren, si son varices de grado 3, como dijimos, bueno, está claro que tengo que poner una ligadura de banda hasta que llegue a la solución definitiva, como va a ser el trasplante hepático o el tratamiento médico. Y los efectos adversos son la ulceración esofágica, no lo habíamos nombrado, el dolor retrosternal no lo habíamos nombrado, la estenosis, que para mí es la más estadísticamente importante, y la obstrucción esofágica. Entre estenosis y obstrucción esofágica no hay diferencia. Bueno, son 11 y 20. Ustedes deciden, yo hago. O paramos 5 minutos para descansar porque terminó hemorragia digestiva de origen varicial. Y entramos en el último caso clínico y debatimos. ¿Qué quieren hacer? ¿Seguimos ya o paramos 3 minutos? Paramos. Listo. Cuando estaban hablando de los niveles que provocaban la señora, él decía por el sector lento. Porque la hepatopatía, no, la hepatopatía, los pacientes tienen ustedes función parandial. Estamos en lo que le digo. No juegue. No es una cosa en la cual te tenés que agarrar acá. El objetivo principal es que vos lo ves sangrando, que tiene una hepatomegalia, tiene circulación cerebral, tiene una
Y 25 en punto arrancamos. Bueno, ¿son todas de Mar del Plata? ¿Todas de Mar del Plata? ¿De dónde son? ¿Y chicos de Brasil cuántos hay? ¿De qué ciudades? ¿Recife? Solo de lejos, ¿no? ¿Y de otros países? Se vinieron de Recife porque ¿alguna vez habían visto un balón de estar temblando? El otro día veo un jefe de la policía, el cual estaba conversando, que obviamente no pero que no podía nombrar el plan, ¿no? Porque evidentemente no lo veía. Y te demuestra que es un momento muy, de muy poco uso. Está acá todo el día que está el Museo de la Medicina Particular. Pero en mi época de presidente usaba mucho, pero mucho. Bueno, me hizo acordar un dispositivo que hay que se usa, no sé si se usa, pero lo había leído, que era para cuando hay hemorragia uterina, por parto, que también es la colocación de un balón que se infla y detiene la hemorragia por procedimiento que es. Y cuando lo vi de comentarios, yo digo, pensá eso, pero acá a ver qué será esto, le diría yo. Pero, no, o sea, no, el otro creo que pero no sé dónde, no sé, que garantía mucho. Bueno, no, digamos que esto ya no sé. Porque hoy muchos servicios tienen endoscopía digestiva, la endoscopía digestiva viene, trata y previene el sangrado y trata. Pero no, se ha usado y mucho. Bueno, ¿quién va a leer el caso 4? Nos queda el jueves, el 2 y el 3. Dele, anímense, así vamos, lo hacemos más dinámico. Acá hay muchas más imágenes, no obstante lo cual, bueno, como quiera, sí, dale. Yo supongo que a las 12 termina esto hoy, ¿no? ¿Es así? Bueno, si me tienen que aguantar un ratito más, mejor. ¿Lo lees de ahí? Me gustaría que lo leas de acá, ¿no? Porque es el dulce y el peor. Bueno, caso clínico 4. Muy cansado. Viernes por terminar la semana. En la madrugada internaron a Santiago C. 68 con antecedentes de reumatismo poliarticular y lumbalgia aguda por una espondilolistesis L5 en tratamiento con AINES en altas dosis y corticoterapia. Lo encontramos con una vía central y una sonda nasogástrica por la cual se recogía hemo. Se recogía sangre, ¿no? Con débito escaso. Estamos a la espera del laboratorio y nos consulta la jefa de enfermería si lo vamos a transferir. Si llama al endoscopista, si lo ve el cirujano. Bueno, deberemos discutir hacia dónde vamos con este paciente en función del score de Glasgow. Debatimos este score, los probables diagnósticos clínicos y endoscópicos y actuamos en consecuencia. ¿Parece? Bueno, no voy a pasar el slide, me parece de que el caso está muy resumido acá. Yo les puedo dar datos como para orientarlos. Se posiciona frente a un paciente de 68 años, tiene antecedentes de reumatismo poliarticular y viene tomando antiinflamatorios no esteroides. Lo encontramos en la guardia, tomamos la guardia y está el tipo está con hidratación parenteral y está con AINES. Perdón, y está con sonda nasogástrica. Y la enfermera nos dice, ¿qué van a hacer con este paciente? ¿Vamos a endoscopista? ¿Lo van a confundir? A ver, preguntas para tomar esas decisiones. Ustedes están manejando la guardia porque el jefe de la guardia todavía no vino, el jefe de residente no está, y ustedes son R1, pero bueno, llegaron más temprano. ¿Qué le dicen a esta mujer? ¿Qué preguntas harían? Bien, primera pregunta. La flota nasogástrica había sangre. No sabemos si es activa o no.
estable, podríamos, la verdad, podríamos esperar a ver si viene el endoscopista el otro día y que lo ve. Bueno, pará. Bien. No esperemos porque por ahí se nos muere el tipo. Veamos los parámetros hemodinámicos. Acá no están escritos. Ah, tiene que venir al laboratorio. Y tiene que venir un laboratorio. Entonces, pregunte por, bueno, el pulso, presión, ¿cómo está eso? ¿No es cierto? Che, decime, ¿cómo está el tipo? Lo primero que haces es tocarlo. Le tocas el abdomen, le mirás la conjuntiva, lo percibís al paciente desde un punto de vista global, le tomás el pulso y le preguntás a la enfermera, dame los últimos parámetros. Entonces yo te digo cuáles son los últimos parámetros. Está el 98, tiene 120, 80 milímetros de mercurio, está afebril y está conectado. Neurológicamente tiene un rasgo 15-15. ¿Qué esperarías? ¿Qué preguntan? De acuerdo a tu reflexión, está estable dinámicamente, ¿no es cierto? No está inquieto, está tranquilo. Si pierde, pierde poco. Y si no, tal vez perdió. Tuvo una hemorragia que está autolimitada. Esa es la palabra. Entonces, ¿a qué nos vamos? Bueno, porque el tipo tenía antecedentes de reumatismo poliarticular y tuvo una deposición melénica. Qué buena pregunta. Y no está a propósito para consultar, pero que nadie la ve. Él refirió una materia fecal negra y muy olorosa. No se olvidan más del olor de la melena cuando la vean y lo experimenten. Entonces, un paciente con melena, que alguien le puso una sonda nasogástrica, che, no se pasaron la guardia. Pero los tipos se rajaron y me dejaron a mí sin antecedentes de este tipo. Entonces tengo que hablar con la enfermera. Entonces, ¿qué vas a preguntar? ¿Qué van a preguntar? ¿Hace cuánto te tomé la INEX? Si tiene antecedentes de Helicobacter, si alguna vez tuvo artritis, ¿cuál es la clínica que vuelva? Está muy bien eso que estás diciendo. Eso por la parte del interrogatorio. Y perfecto. El helicobacter no es fácil de detectarlo, y mucho menos si no tenemos una biopsia o tenemos un test de ureasa o tenemos una detección de helicobacter en el aire tirado, que no es fácil de lograrlo, que sí se consigue, sí se hace, existe, pero que no tenemos mucho acceso. Pero de todas maneras, todavía no quiero preguntar antecedentes, quiero terminar de definir el cuadro hemodinámico. Me está faltando Los parámetros la, vitales. laboratorio. Los parámetros vitales se los acabo de dar. Y el laboratorio, entonces te voy a decir que tiene una hemoglobina de 5,7, te voy a decir que tiene 26 de hematocrito. Transfundimos con absoluta claridad. ¿Por qué? Menor a 7 en hemoglobina. Muy bien. Entonces ya le vamos pidiendo como mínimo una unidad de glóbulos rojos sedimentados por el valor y porque no sabemos si el paciente va a ir para atrás hemodinámicamente o no. No tenemos una endoscopía para saber si está activa y yo tengo que ponerle lo que perdió. Reponer lo que perdió. Entonces lo tenemos expandido, la sangre está viniendo, los parámetros los tenemos y tenemos que encuadrar a este paciente. ¿En qué pienso? Básicamente. En una hemorragia digestiva alta. No tenemos etiología y no pensemos mucho en la etiología hasta que el endoscopista no nos diga, mirá, querido, porque nos vamos a equivocar. O podríamos hacer un diagnóstico por estadística, pero no porque hay un dato que si tomó una aspirina se le aseguró. No hay una relación, ni siquiera con el cuadro sindrómico. La endoscopía es el hallazgo para hacer el diagnóstico etiológico. Pero sabemos que se trata de una hemorragia digestiva alta, ¿estamos todos de acuerdo? O casi de acuerdo. Básicamente por lo que les conté al principio, porque la sonda nasogástrica
recoge sangre. Y porque estuvo con pérdida, porque bajó la hemoglobina, bajó el triglicéridos, y porque tuvo una deposición benéfica. Y no puedo pensar que es porque cambió el color en el colon por las bacterias. Tiene un dato bastante definido de la hemorragia digestiva. Y entonces lo tengo estable, lo transfundí, lo manejo hemodinámicamente, tengo tiempo, llamo al endoscopista y tengo tiempo de hacer una valoración de saber si el endoscopista tiene que venir rápido o no, que es lo más importante que me puede pasar, porque por ahí tiene que hacer terapia. Y entonces recurro, no sé si la escucharon alguna vez, pero hoy la escala o el score de Blackboard es el score que nos permite comprender el pronóstico de esta hemorragia digestiva. Si va a andar bien, si va a andar mal, si tengo que llamar al endoscopista para que haga la endoscopía dentro de las próximas 24 horas. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Nadie? Familiarícense con el score. Está en cualquier teléfono celular. Bajan score y lo copian. Pero básicamente es una tabla con variables clínicas y de laboratorio que me da un conjunto de puntuaciones para cada uno de los valores. ¿Y qué mide? En el laboratorio mide la urea plasmática y me da, de acuerdo a si es más de 38 y menos de 47, más de 47 y menos de 58, más de 58 o igual, menos de 147 y más de 147 de urea. Por eso la importancia de medir en el laboratorio una urea. 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 6 puntos. Tampoco es tan importante que lo copien porque está en los teléfonos celulares, en cualquier app, en Google, ponen score de Blackboard Glasgow y les va a pasar, y les va a aparecer. La hemoglobina la dividimos en varones y mujeres. La dividió Blackboard en varones y mujeres. Y midió más de 12 menos de 13, más de 10 menos de 12, menos de 10. Y le dio un puntaje, 1, 3 y 6. La hemoglobina para las mujeres, algo parecido, para que las mujeres tienen menos hemoglobina. Si tienen menos hemoglobina es igual de normal. Midió un parámetro clínico, la tensión arterial sistólica, 100, 109, 90, 99 o menos de 90, y le dio un score y un puntaje y otros marcadores. El pulso, la presentación de melena, la presentación de síncope, vamos a definir síncope como la interrupción de la conciencia súbita y transitoria. Bien, eso es un síncope, ¿no? ¿De acuerdo? La enfermedad hepática previa y el paro cardíaco. Si el score me suma 12 a 13 para arriba, porque encuentro, qué sé yo, una urea, le doy 3 puntos a la urea, 3 puntos a la hemoglobina, 6 puntos o a la tensión arterial, otros 3 puntos, y le voy sumando estos últimos, y le doy 2 puntos a la presentación de síncope y tuvo melena un punto más y me da 12, yo sé que este es un paciente de mal pronóstico y que defino al pronóstico como de probable hemorragia digestiva activa por el puntaje de Blackboard. Y eso me da una solidez en la toma de decisiones y nadie me puede discutir que yo tengo que llamar al endoscopista y tiene que venir. O si no, tengo que derivar al paciente. Y es indicación de endoscopía de urgencia las próximas 24 horas. Apréndanselo y úsenlo en todas las unidades. Les van a mirar raro, pero todas las unidades tan grandes tienen este score. Y ahora nosotros en Pinamar, en Gesell y Madariaga, los lugares donde nosotros actuamos, en la costa, lo hemos instalado en los hospitales. Y hoy todo el mundo te habla, che, tengo un tipo con un Blackboard 11, te aviso por las dudas, quiero que sepas. Ok, lo veo a la tarde, tranquilo. ¿Transfundido? Sí, transfundido. La hemorragia digestiva por definición. Se define la hemorragia digestiva alta como la pérdida de sangre que se origina por una lesión en algún punto del tracto digestivo alto por encima del ángulo de 30. ¿Están de acuerdo con eso? Y si yo les hablo de una clasificación nueva que en algunos centros existe y es alta, media y baja.
Igual estarían de acuerdo con una alta es eso. Sin miedo, si se equivoca, se equivoca. Sí, indiscutible. Yo había leído también que puede ser de sangre proveniente de otros órganos anexos al tubo digestivo, pero que tienen... La fístula ortogástrica, por ejemplo. Bueno, sí, es una hemorragia digestiva alta. Se va a morir casi con seguridad, se rompe la clima y en el tubo digestivo. Pero lo que nosotros vemos, eso es importante que lo sepan y es la letra chica de algún análisis de esto, ¿no? Pero si define una hemorragia digestiva alta con la pérdida de sangre hasta el ángulo de 3, eso es la hemorragia digestiva alta. ¿Y el ángulo de 3 qué es? No escucho nada. El ángulo duodeno-yeyunal, donde está el ligamento de Treis que levanta para arriba la parte del intestino delgado que va a empezar en el yeyuno. Hasta ahí es alta. El endoscopio nunca llega hasta ahí. El endoscopio, el gastro. Llega hasta la segunda mitad, hasta la segunda porción del duodeno. La tercera y la cuarta la tenés que mirar por enteroscopía o por otros sistemas. Pero bueno, nos vamos apurando. Puede afectar esófago, estómago o duodeno. ¿Estamos de acuerdo? Presenta la principal urgencia gastroenterológica. Si sangran, ¿estamos de acuerdo? Un importante número de ingresos hospitalarios y un consumo elevado de recursos hospitalarios. Más frecuente en el sexo masculino 2:1 y se incrementa con la edad. ¿Estás de acuerdo? Se supone que sí. La verdad que nunca leí estadísticas en esto. Las causas más frecuentes son enfermedades serosivas pépticas como úlcera gastroduodenal, esofagitis, gastritis y duodenitis, varices esofágicas, síndrome de Mallory-Weill. Menos frecuentes están tumores, angiomas o lesiones vasculares y lesión de Vialafoy. Dulajuan. Y en un 8 a 10% no se aclara la Causa de origen oscuro. Bueno, ahora vamos. Espera, vamos por partes. Las varices esofágicas nos pasamos la mañana hablando, ¿sí? La úlcera gastroduodenal, nunca la agrupen así. Es úlcera gástrica y úlcera duodenal, porque tiene, después lo vemos, una fisiopatología diferente. La úlcera gástrica radica más en defectos digamos, las barreras de defensa, como el moco, el pepsinógeno, el pH gástrico, y la duodenal de los factores que agreden. Básicamente la concentración de ácido clorhídrico y el pH del tubo duodenal. Eso es importante que lo sepamos. Las varices esofágicas ya las vimos largo. El síndrome de Mallory-Weill, ¿qué es? ¿Qué es? Lo tienen las mujeres embarazadas muy frecuentemente. Y algunas personas, porque los hombres no se embarazan, no por otra razón. Y algunas personas después de noche de alcohol y ingesta excesiva. Entonces a la mañana, ¿qué les pasa? Vomitan, grandes vomitadores. El vómito produce una gran contracción de la mucosa del estómago, que se fracciona y se lastima. Y esa infracción, esa lastimadura, que sangra, y la describió un señor que se llamó Mallory y otro que se llamó Weiss. Y entonces dijeron, esto no es una úlcera, no es una exulceración. ¿Qué es? Esta tipa estaba embarazada, primer trimestre del embarazo, le hicimos la endoscopia, y tiene esto que es parecida a la del borracho ese que vomitó toda la mañana y después empezó a vomitar sangre. Bueno, sí, es una rotura de la mucosa. Pueden ser graves, muy graves, porque también depende mucho de la localización de esa lesión. Menos frecuente tumores, angiomas y lesiones, ya lo vamos a ver. ¿Y qué es la lesión de Dulafoy? Esta lesión la describió Dulafoy, no tengan duda. Ese es un apellido, ¿no? La lesión de Dulafoy puede estar en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, en el colon y en el recto. No hace mucho con Zagale, un endoscopista de Mar del Plata, vimos un Dulafoy del recto que hubo que tratar.
es la localización anómala de una arteria importante, con nombre y apellido. ¿Y dónde está esa anomalía? Que la tipa se mete en la submucosa y vuelve a hundirse. No todos tenemos el sistema arterial por fuera de la muscular de la mucosa, las arteriolas o las arterias medianas y pequeñas. Muchas veces hay ubicaciones anómalas. Y esa ubicación anómala sumada a una lesión por ácido clorhídrico, porque hizo una erosión o porque tuvo una gastritis erosiva, boludez para muchos de los pacientes que no tienen implantación anómala, en el caso de la implantación anómala puede producir una hemorragia catastrófica y se puede vomitar la bulimia. Sí, cualquier punto del tubo digestivo tenía una forma. ¿Y cómo se presenta? Esto es rápido porque lo conocen muy bien. Por hemorragia gastrointestinal masiva, se pone pérdida de sangre mayor a 1 litro, produce hipovolemia, por hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? Está claro, está escrito. Es el vómito de sangre roja. ¿Qué es la melanemesis? Es el vómito de sangre negra, digerida. Es un poco lo mismo que pasa con la melena. La melena, que es excreción de sangre digerida por el recto, hematoquesia, que es excreción de sangre roja viva por el recto mezclada con heces normales, por rectorragia, que es excreción de sangre roja viva por el recto, o anemia iniciada por el enfermo. Esto es vocabulario. Nadie nunca más diga tuvo un vómito de sangre. Tuvo una hematemesis. Paciente del doctor que está estable, no sé, un tipo que se tuvo. Y una hematemesis, o tuvo una melena, o tuvo una hematoquesia, sangre roja, digerida, mezclada, porque eso nos da idea de altura. Factores de riesgo, lo dijimos hace 10 minutos. Eso hay que definirlo, el helicobacter, el consumo de aire, la utilización de anticoagulantes y la hipertensión portal, hay que definirlo como factores de riesgo. ¿Por qué se les ocurre que el Helicobacter pylori es un factor de riesgo? ¿Alguien me puede decir que si esta imagen ya la estoy viendo y nos pasamos la mañana hablando? Varices esofágicas. Esto es una endoscopía con varices. ¿Grado de varices? Grado 3. Bien. ¿Y dónde está sangrando? ¿Alguien lo puede ver? Acá. Acá está sangrando. Ahí se abrió, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es esa imagen? Parece un agujero, ¿no? Bueno, es una úlcera que tiene coágulos adheridos. Y esa es también una úlcera que tiene un lecho blanco de fibrina. Las cosas en medicina son bastante simples si uno intenta relacionar lo que ve y lo que dice. ¿Por qué el Helicobacter pylori es un factor de riesgo de hemorragia? Entre otras cosas, el Helicobacter pylori se asocia con linfomas de tipo B, maltomas, y últimamente trabajos describen una asociación entre el Helicobacter y la adenocarcinoma. Pero hoy estamos en la hemorragia. ¿Por qué es un factor de riesgo para lesiones que producen sangrado? Configura la barrera, altera la mucosa y produce. El mecanismo por el que produce úlcera es por las dos cosas que dijiste antes. Porque el Helicobacter pylori es una bacteria poco gram negativo que come uniones mucopolisacáridas, se alimenta de esa proteína. Entonces queda la barrera mucosa desprovista de un mecanismo de defensa absolutamente imprescindible para que haya una homeostasis y que esto funcione con peristaltismo, digestión, quimo, producción de quimo, que es la función del estómago. Entonces el helicobacter hay que erradicarlo. Hay muchísimos millones de personas en el mundo que lo tienen y nosotros sabemos si lo tenemos. Pero el día que nos hagamos una endoscopia, si tenemos alguna mini lesión, nos van a hacer una biopsia. Y si queremos buscar, a ver si tenemos el helicobacter sin hacernos una endoscopia, nos pedimos anticuerpos anti-helicobacter y una globulina M, y si alguna es positiva, podemos definir que nuestro organismo conoció el helicobacter. Se transmite de boca en boca y en la niñez se adquiere. Y hay 300 millones de personas que lo tienen en el mundo.
Dale. Factores determinantes de la conducta terapéutica y del pronóstico. Magnitud y velocidad de la pérdida de sangre. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos todos de acuerdo? Porque nos pasamos la mañana hablando de eso. Seguí. La ubicación del sangrado. Seguí. Las características de la lesión sangrante. Las causas de la hemorragia. Y la condición del paciente. Edad, enfermedades asociadas. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Y vamos a ver fundamentalmente la necesidad de recurrir a la endoscopía con urgencia o programado, qué sé yo, que es una conducta, la primera conducta diagnóstica y terapéutica por el score de Blatchford, que lo acabamos de ver hace rato. Doctor, no tengo más tiempo, ¿no? Vamos. Ante compromiso hemodinámico, estabilización hemodinámica inmediata, control de constantes vitales, asegurar vía aérea, suplemento colocación de Periférica. periféricas de grueso calibre y vía central, reanimación con líquidos de forma agresiva, si es preciso, de cristales isónica o de coloides. Colo inicial de 2000 mililitros. Colocación de sonda vesical para control de diuresis, aplicación de sangre para pruebas cruzadas de analítica completa, aplicación de transfusión y corrección de coagulación dependerá de la situación clínica. Bueno, nos pasamos la mañana hablando de esto en la de origen parcial. Es lo mismo. Nos plantamos frente a un paciente y hacemos un diagnóstico sindrómico, interactuamos con los especialistas y con el R3 o DT y con el R2 que tiene un poco más de experiencia porque vio estos casos, y mientras nosotros vamos trabajando en el sostén hemodinámico, colocación de vías, etcétera, etcétera, discutimos si le ponemos o no le ponemos la sonda nasogástrica, ya podría ser una discusión medio del pasado, donde están medio saltada esa discusión, vamos pensando en clasificarla por Blatchford para ver si vamos a llamar a la endoscopista pronto y al mismo tiempo le vamos a ir dando, digamos, pautas al resto del equipo. La endoscopía precoz, ya sabemos qué es lo que hace. En las 12 a 24 horas establece el diagnóstico, permite la realización del tratamiento específico, establece el pronóstico y el riesgo de resangrado, define la necesidad o no de hospitalización, reduce los requerimientos transfusionales, reduce la estadía en cuidados intensivos y la estancia hospitalaria total. Eso para la Biblia, para el Corán y para el Talmud y todo eso es lo mismo. Eso está instalado en la conciencia de todos nosotros. La hemorragia alta no varicial está definida en estas entidades. La úlcera péptica, el Mallory-Weiss, que vimos de qué se trata, la esofagitis, que obviamente puede sangrar, las angiodisplasias, los cánceres del tubo digestivo y la gastropatía erosiva. ¿Alguien se anima a pensar qué diferencia hay entre una gastropatía erosiva y una úlcera péptica? ¿Por dónde pasa la comprensión? ¿Es un diagnóstico histológico, endoscópico, de visión directa? Es una cuestión de profundidad de la lesión. ¿Cuál es el límite de una exulceración o una erosión? ¿Cuál es el límite? La muscular de la mucosa. La muscular mucosa nos define que si la lesión es más profunda, es una lesión ulcerosa. ¿Y por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, las erosiones que producen hemorragia digestiva y que a veces pueden anemizar al paciente o desequilibrarlo hemodinámicamente, en 48 horas curan, porque repiteliza con una facilidad extraordinaria. En cambio, las lesiones ulcerosas tienen otro pronóstico, pueden expresarnos otra realidad clínica si están en el estómago. Podemos pensar que es una lesión no péptica o péptica, nos obliga a una conducta distinta, que es la biopsia de los bordes y del fondo, y es otra cosa, y cura de otra manera, y con otro tratamiento. Eso yo les diría que es el apéndice del sí, es una erosión, tiene lesiones erosivas. Hasta la década del 90 se llevaba puestas las lesiones erosivas la mayoría de las hemorragias digestivas. Después se revirtió la situación. Y en los últimos años vemos un aumento de las lesiones ulcerosas duodenales y antrales. Nosotros podemos pasarnos hasta la semana que viene hablando de la fisiopatología de esto, pero grandes
Grandes capítulos son estos, el Mallory Weiss, que lo vimos hace un ratito, la esofagitis, los cánceres y la gastropatía erosiva. No se olviden nunca que una gastropatía erosiva cura, pero que en una paciente con una insuficiencia cardíaca, una diabetes 1, más de 67 y 68 años, con un deterioro con morbilidades, una hemorragia de pérdida de 600 centímetros cúbicos en el curso de 48-72 horas, no le va a hacer bien. Y esta clasificación, que es lo más importante del día, yo te diría que cuando terminemos esto, vamos a terminar este simposio hoy, es la clasificación de Fornes. ¿Alguien escuchó el concepto? ¿Para qué sirve esta clasificación? La clasificación es clínica, es endoscópica, ¿qué les parece? Deduzcamos, muchachos. Es una clasificación endoscópica. ¿No es cierto? Porque estoy mostrando fotos de endoscopía. Nos sirve para pronóstico de resangrado y al mismo tiempo para definir la estrategia terapéutica. Y lo clasificamos en qué? En lesiones activas y no activas. Las lesiones activas son el sangrado activo, que se produce o el jet, por el caso visible, con el jet de sangrado, que ahí se ve, o en napa. Ese es el grado 1. Cuando yo veo eso, yo estoy obligado como endoscopista a decirle al cirujano y al equipo interdisciplinario, la voy a tratar. Le voy a poner un clip, le voy a poner una inyección. 2 estrategias sirven más que una sola en el tratamiento. Llévese este concepto. Pero cualquier tratamiento puede ser, ahora vamos a hablar más. Pero básicamente la clasificación de Fornes es una clasificación que nos invita a que en 48 horas le hagamos una nueva endoscopia. Porque me va a dar pronóstico de resangrado. Estas, obviamente, no solamente resangran las activas, sino que no van a parar de sangrar por una, digamos, por obra de gracia del Espíritu Santo. Algo tengo que hacer. Esto es bien claro. La 2A y la 2B y la 2C no son activas, pero tienen altísimo riesgo de resangrar y me obligan a mí a reendoscopiar al paciente a las 48 horas. Y por eso Fornes lo definió como un procedimiento que me obliga a decir, el paciente no se puede ir de alta, el paciente tiene que esperar al endoscopista a las 48 horas para ver cómo está epitelializada esta lesión, si está curada, si empezó a sangrar. ¿Qué es el grado 2? Es el vasovisible, el 2A, ahí se ve bien claro, ¿no es cierto? O es el 2B, un coágulo adherido. El 2C podemos pensar que sea una mancha hepática, nosotros lo teníamos como 3 a la mancha hepática, pero la base de fibrina y la mancha hepática ya son, a las 48 horas lo vemos mucho, pacientes que están curando su proceso, o que están tapizando las lesiones de fibrina, etcétera, etcétera. Esto funciona para las lesiones ulcerosas, pero también para las no ulcerosas. Obviamente, por ejemplo, una lesión de la Foix, que lo vimos como una arteria anómala en su ubicación, que está rota y que saca esa lesión, es una lesión activa y no